cada uno de ustedes, para darle la anotación, va a dibujar ese terreno tal cual como lo están viendo desde su punto de vista. Todo el sistema totalmente de frente, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando vea a Z lo voy a ver como una recta perpendicular a la línea de tierra anterior. Al eje Y y al eje X los voy a ver formando ángulos iguales, ¿de acuerdo? Porque voy totalmente de frente al sistema y tengo el plano de proyección totalmente de frente. ¿Estamos bien hasta ahí? Ese es el primer método y el más importante con el cual vamos a estar trabajando. Entonces vamos a tener el eje Z totalmente de frente a nosotros y el eje X y Y vistos de esta manera. Y yo voy a poder saber, voy a poder descifrar en qué sistema estoy sin necesidad de saber cuál es el plano ABC. Fíjense ustedes lo que les acabo de decir. Si este eje está totalmente vertical y estoy a una distancia prudencial y exacta, totalmente frente al sistema, cada uno de estos ángulos van a ser iguales. En el espacio forman 90 grados, pero si yo tengo los tres de frente, tengo que cubrir todo ese espectro de 360 grados. Por lo tanto, cada ángulo será de 120 grados. Y si yo por el origen trazo una línea perpendicular al eje Z, este ángulo será de 90 y este será de 30 grados y este será de 30 grados. Y es fácilmente obtenible con ya saben qué ángulo es este, ¿verdad? ¿Sí? Eso va a ser así cuando yo tenga el plano totalmente de frente, ¿de acuerdo? Y el sistema coordenado totalmente de frente. Va a ocurrir algo muy interesante con los puntos A, B y C. Imagínense ustedes que yo diga de manera arbitraria, yo voy a colocar el punto A sobre el eje X. Aquí, digo, mira, aquí está el punto A del triángulo isométrico. Y eso es así, me remito acá. ¿Qué creen ustedes que está pasando con esta recta respecto a esta? Son perpendiculares. Si yo trazo una perpendicular, y esto es mostra, siempre va a ser así, yo trazo una perpendicular por aquí a Z, aquí voy a conseguir al punto B. Y el C podría obtenerlo de dos maneras. Una, trazar una perpendicular a este, por aquí, ¿de acuerdo? O medir esta distancia y colocarla aquí y aquí la trazo. Cuando yo lo obtenga, voy a obtener el triángulo ABC. Volvemos a lo mismo. De proyección axonométrico isométrico. Y de aquí, de ahí viene el nombre, lo que les acabo de decir. Fíjense ustedes, distancia igual, distancia igual, distancia igual, iso igual metría. Hay otras cosas que vamos a tener que tener en cuenta así. Pero vamos a ver los otros dos sistemas de proyección o subsistemas de la axonometría.
¿Qué tal si a mí se me ocurre, bueno, vamos a dejar el plano de proyección totalmente de frente porque estamos organizados. Pero ¿qué pasa si yo, o sea, a mí se me ocurre colocar el sistema de esta manera? Ladear un poquito el sistema coordenado. Entonces, si yo voy a ladear un poquito el sistema coordenado, voy a tener dos posibilidades más. Una, esta, las distancias igualitas, ¿de acuerdo? Otra, que una de las distancias sea diferente a las otras dos, ¿de acuerdo? Entonces, la distancia desde el origen hasta el punto A, la distancia desde el origen hasta el punto B, o la distancia desde el origen hasta el punto C, va a ser diferente, ¿de acuerdo? Pero cuando esto sea así y yo empuje esta distancia más adentro o más afuera, voy a tener un triángulo isósceles. ¿Saben cuál es el triángulo isósceles? Dos lados iguales y uno diferente. Y siempre va a ser así. Cuando usted el triángulo ABC lo vean entonces, está asustado, lo organizar, y tenga entonces, por ejemplo, así, voy a tener, cuando trace igual la misma cosa, establezco el punto A y me vengo por aquí, trazo una perpendicular a este, tendría el punto A al punto B, trazo una perpendicular igual, vengo a C y trazo una perpendicular aquí. Si estas dos distancias o estas dos distancias son iguales, voy a tener un triángulo isósceles con dos distancias iguales y una diferente. Lo mismo, igualito que lo dijimos allá. Esta perpendicular a esta perpendicular a esta y esta perpendicular a esta. Siempre va a ser de esa manera. Lo que van a variar son las distancias. Las condiciones siguen siendo las mismas. ¿De acuerdo? A ese sistema se le llama sistema de proyección dimétrico. Y vamos a ver cuál es el que vamos a utilizar, porque ha faltado uno, cuál es el que vamos a tener como preferencia. Fíjense ustedes que sucede algo muy interesante. Mójenme, por favor, fíjense ustedes. El lado del eje respectivo, ¿ok? El lado o el eje que tiene la distancia diferente va a tener los dos lados del triángulo igual. Siempre son como recíprocos, igual que en matemáticas, es que es lo mismo, ¿ok? Fíjense ustedes lo que pasa. Esta distancia es la que es diferente a esta y a esta, ¿de acuerdo? Pero los lados del triángulo isósceles que llegan al eje diferente son iguales. Lados, si tengo un triángulo isósceles, todos los lados son iguales. Si es equilátero, no, tiene que saber isósceles y equilátero, ¿ok? Cuidado. Cuando yo quiera variar las tres distancias, entonces tendré el triángulo. Con idea, profesor Pastor. Escalona, digo, escaleno. ¿Sí? Triángulo escaleno es aquel que tiene los tres lados diferentes. Básicamente las tres distancias van a ser diferentes y cuando yo haga entonces el sistema voy a tener algo, los tres lados diferentes. Entonces hago el mismo procedimiento, trazo o ubico punto A, punto B, alcanzamos la perpendicular, trazo una perpendicular a X, a B y a C. Y al unir este con este tendré tres lados diferentes.
A eso se le llama, lo vamos a llamar sistema de proyección trimétrico. Al isométrico también en algunos libros lo van a conseguir como monométrico, ¿okay? Pero a eso se le conoce, conocido como isométrico. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Estamos entendidos? ¿Sí? Ok. Vamos a seguir analizando en dónde nos estamos metiendo. Es muy interesante, porque aquí tiene que ponerse pilas porque tiene que ver contigo. Tiene que ver con verdadero tamaño. Voy a ponerles el sistema. Voy a ponerles el sistema así. Por favor, pongan atención. Fíjense ustedes que estamos hablando de plano de proyección, ¿cierto? Plano de proyección. Si ustedes van a proyectar el origen, lógicamente perpendicular al plano de proyección, está aquí, entre o aquí, ¿cierto? Este sería el origen del sistema en proyección. Sin embargo, en el espacio, como el plano de proyección está incrustado, nos damos cuenta que el origen está aquí atrás, ¿cierto? Este no es el origen, es la representación del origen. Origen. Pero en proyección. Y cada uno de los ejes es una proyección. No están en verdadero tamaño. ¿Se dan cuenta? Fíjense ustedes lo que pasa en geometría. Si yo tengo desde el origen, lo voy a hacer con el eje Z, que es el que tiene casi todos los puntos. Fíjense ustedes la distancia que hay desde el origen hasta el punto C del eje Z es esta que está aquí en verdadero tamaño, ¿cierto? Y la distancia real, la que estamos viendo nosotros, es esta que va de aquí hasta aquí. No está en verdadero tamaño. Se le va a colocar así de perfil. Esta distancia es la distancia desde el origen hasta C y la distancia real es esta. ¿Sí? Si nosotros colocamos y trabajamos con un sistema de proyección isométrico, que es con el que más vamos a estar trabajando, ¿no? Porque ya van a ver por qué los ángulos que forman cada uno de los ejes coordenados con el plano de proyección son iguales. Fíjense ustedes que el ángulo que forma este eje y este eje con el plano de proyección y con su proyección es el mismo. Exactamente 35 grados con 62, una cosa así. Y si nosotros nos vamos a trigonometría, vamos a ver entonces que esta distancia respecto a esta distancia para cada medida, ¿ok? Es diferente y está afectada por un coeficiente de reducción. En otras palabras, si yo conozco este ángulo y conozco esta medida y conozco esta, puedo obtener la relación de medida que existe entre los dos. ¿Cierto o falso? Si yo conozco la hipotenusa de este triángulo, que es el verdadero tamaño, conozco la proyección, pues lógicamente al conocer el ángulo puedo saber cuál es la relación numérica entre ellos. Esa relación es para la isometría 0, bueno, y se corresponde con cateto adyacente sobre hipotenusa, seno, ¿cierto? Si tengo los dos, puedo obtener la relación numérica y a eso se le llama coeficiente de reducción. Y es 0,8126998. Se redondea a 0,8. Cuando estemos trabajando en una zona, no vamos a tener que estar haciendo cálculos. Ya ustedes van a ver que gráficamente eso lo vamos a solucionar.
Sin embargo, tienen que saberlo porque ustedes son expertos en... Deberían no, lo son. Ya, no es. ¿Estamos claros con lo que estamos diciendo? Cuando tenemos un sistema, una bimetría, un sistema bimétrico, vamos a tener dos coeficientes de reducción, porque tenemos dos distancias iguales y una diferente. ¿Sí? Ahí vamos a tener dos ángulos diferenciados. Y cuando estemos en un sistema trimétrico, en una trimetría, vamos a tener tres coeficientes de reducción, tres ángulos, y vamos a tener que calcularlo de manera gráfica o numérica. Y se puede hacer tranquilamente gráficamente y mucho más. Sin embargo, básicamente vamos a estar trabajando con isometría. Y vamos a ver cómo es eso. Vamos a dejar esto un poquito acá. Y vamos ya a estar que estamos en un sistema isométrico. ¿Okay? Todo de frente, es 120 grados cada uno. Y sabemos que podemos hacerlo tranquilamente colocando, trabajando con la escuadra de 30 grados. Y respecto a una horizontal, trazamos 30 y 30 y obtenemos la base para una isometría. Imagínense ustedes que nosotros vamos a hacer esto que dividimos de manera, y decimos, ubíqueme la proyección de un punto P, y ahora, vuelvo y repito, lo importante es P en el espacio. ¿De acuerdo? Y me dan las coordenadas de P. Vamos a suponer que sea 10, 20, 30, por dar cualquier coordenada de ese punto. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Ya sabemos que si tenemos el sistema totalmente diferenciante, podríamos medir las coordenadas directamente. Si eran 10 sobre el eje X, medía 10. Y si era 20 sobre el eje Y, medía 20. Y si era 30 o 40 sobre el eje Z, se medía 40. Ahora no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la distancia, que no se le cae eso, la distancia que hay desde el origen hasta donde pasa la proyección no es la distancia. No, esta distancia de aquí hasta donde va a pasar la proyección, si tenemos el sistema totalmente de frente, tendría que irme de aquí para acá para medirlo, ¿cierto? Pero yo estoy aquí. Yo estoy sobre el plano de proyección, ¿cierto? Yo tengo una representación del eje sobre el plano. Por lo tanto, el eje X, el eje Y y el eje Z no están en verdadero tamaño. Por lo tanto, no los puedo medir directamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como ya conozco el ángulo y conozco el coeficiente de reducción, yo tendré que afectar cada una de estas distancias con el coeficiente de reducción respectivo. Si multiplico 10 por 0,8, obtendría la medida correspondiente para la distancia lateral de ese punto sobre el eje coordenado X en una isometría. Por lo tanto, mido, multiplico, afecto por 0,8 el punto 10 con 10, y por aquí paralelo a Y va a estar la proyección de P en horizontal. Esta distancia lateral afectada por el coeficiente de reducción, se le dice 0,8 porque se redondea por defecto, por exceso, tiene menos de 8,5, menos de 8,5, es 1, 2, y por lo tanto entonces se queda en 0,8. ¿De acuerdo? Si uno quiere ser más preciso,
se pueden agarrar hasta 4 o 5 decimales de precisión en función al seno de 35 y se obtiene. Sin embargo, con 0,8 es más que suficiente en geometría o en dibujo como lo queremos lograr. Va a pasar lo mismo con este señor y con este señor. ¿Por qué? Porque los tres ángulos son iguales. Cuando estemos en una bimetría, tendremos que saber cuál es el ángulo, ajustarlo, calcularlo para saber la distancia. Sin embargo, también vamos a poder hacerlo de manera gráfica y ya vamos a ver, por eso es que se obtiene, se busca el triángulo isósceles. Ya lo vamos a ver. Vamos a terminar de ubicar las distancias. Entonces, multiplicamos 20 por 0,8, daría 0,16, ¿verdad? O 16. Esos 16 lo medimos acá y aquí tendríamos a P en horizontal. Y va a pasar algo muy interesante. Si a mí me están pidiendo la proyección de P, es la proyección de P pero en el espacio, ¿de acuerdo? Querrá decir que yo podría, si quiero trabajar más, trazar una paralela a Z por aquí, multiplicar 30 por 0,8, que sería 24, y decir que aquí está P en vertical. Sin embargo, como lo que yo ando buscando es la proyección de P en el espacio, tranquilamente yo podré trazar por aquí una paralela Z, y esta distancia, en vez de medirla aquí, perder el tiempo, la coloco aquí y digo que está en el espacio. Directo. Lógicamente, ya ustedes saben que si yo uno esto con esto, esta distancia es esta misma y se completa la proyección. ¿Y puedo conseguir la lateral? Sí, al trazar una paralela por aquí, subo aquí, las cotas iguales, entonces trazo una paralela por aquí, aquí tendría P lateral y tendría entonces lo que ustedes llamaban por allá en la primera clase de geometría descriptiva 1, el cubo de proyección, en donde se completan las tres proyecciones con todas las proyecciones del cubo de proyección. ¿Se acuerdan de eso que se los dieron por allá al principio? Este es el otro. Es que al principio pasé como en el medio. ¿Seguimos? ¿Seguimos continuando? No, ¿qué pasó? ¿Se acabó la hora? Ustedes por lo menos llegaron a una recta. Vamos a llegar a una recta. Miren, ustedes, por ahí teníamos una recta PK en el examen, ¿verdad? Sí, ¿se acuerdan? Y era una recta de máxima pendiente. Aquí también vamos a ver rectas de máxima pendiente, no se preocupen. Imagínense ustedes que, bueno, esto es paralelo, que me dan un punto K y me dicen, mire, esto es 40, esto es 50 y esto es 60. Si P y K forman una recta, yo podré conseguir de manera diferenciada, que consigo la distancia 40 multiplicada por, que sería 32, me voy por acá, 50 sería 40 y por aquí diría que está K en horizontal. Si yo en horizontal 1 T con K, ahí tendría la proyección PK en horizontal, pero como me interesa en el espacio, ok, entonces paralelo a Z por aquí, consigo a K en el espacio y al unir con esta en el espacio tengo la proyección PK. ¿Estamos claros? ¿Qué pasaría si, fíjense ustedes que con esto me mato, voy a lo que acabamos de ver en proyección acotada y lo que siempre vimos de traza? ¿Qué pasa si yo alargo esta recta y alargo esta? Donde se corten, ¿qué estará pasando? Traza del plano, traza de la recta, perdón. Y si alargo este y alargo esta, donde se corte en el lateral, también voy a obtener la traza. El alargamiento de la recta. Ya se están acordando y retomando los trazas de una recta. ¿Sí o no?
Volvemos a explicar, vamos a hacerlo. Voy a borrarlo todo para que lo vean nuevamente. Ya que no se van a ir, si quieren, hacemos por dos. No, si no tengo que ir. No. Tenemos una recta pegada en el espacio. No, pero tonto ese. Rojo, rojito. Un rojo que me regalaron por ahí, no sé qué es eso. Creo que era eso. Tenemos una recta PK, vamos a dibujarla así. Ya saben cómo se tiene, ¿verdad? Y la proyección de K, la proyección de P en horizontal, K en horizontal. Esta es la proyección de esa recta. ¿Qué pasa si yo alargo la recta PK y esa proyección se ve aquí, la proyección esta, ¿qué estará pasando aquí? Y si yo voy a ver la proyección de este punto en vertical, ¿dónde Carrizo va a estar? Sobre la línea. Y entonces se acuerdan aquellos que ustedes hacían el doble proyección, porque aquí está más completo, en doble proyección cuando teníamos algo como esto y teníamos la recta que iba así, P horizontal, K horizontal, y tenía la recta en vertical, P en vertical, K en vertical. Cuando yo alargaba esto y me venía para acá, ¿qué era esto? Atrás. ¿Por qué dice que estaba en la línea izquierda? ¿Por qué? Porque si yo me pongo a mirarla por aquí, tiene cota seria sobre la trazos. Y es lo mismo en el vertical, es lo mismo ahora en el lateral. Sí, si yo alargo esta hasta que corte el plano lateral, ese alargamiento se va a ver hasta dónde, hasta el eje. Y cuando suba por aquí y corte la proyección, ahí tengo una traza. Que esta es la L en L, sí, porque es la lateral y lateral. ¿Por qué? Porque entonces esa recta me está diciendo que está cortando primero al plano lateral y no al vertical. ¿Sí me están captando? Fíjense ustedes que este sistema es realmente la mamá de todo y es totalmente completo para explicar y visualizar todo. ¿Seguimos?